Bueno, Estela lo convidó, pero en nombre de todos, Hugo, para que estuviera aquí conversando con nosotros. Nosotros estamos más o menos en la línea de tiempo, estábamos hablando de la década del 80, de las cosas que pasaban en San Antonio de Areco, y bueno, llegamos a la Guerra de Malvinas, y el otro día, cuando estábamos de alguna manera garabateando cosas, o balbuceando cosas aquí, surgió su nombre, y cuando estuvo la posibilidad de invitarlo a que venga a conversar, a que nos cuente lo que usted nos quiera contar, de sus vivencias y de ese tiempo, bueno, fue unánime, todos los que estábamos acá, y los que no estaban adhirieron también, así que hoy tenemos casi 100% de asistencia al curso. Nos gustaría, Hugo, que conversar un rato sobre su historia. ¿Se puede venir un poquitito más acá? Listo. Sí. No sé muy bien qué es lo que quieren escuchar, pero no, la historia personal es lo de menos. Si quieren, yo sí puedo relatarles un poquito, ya que estaban tocando el tema de Malvinas, un poquito de lo que yo sé sobre la historia de Malvinas y sobre Malvinas. No voy a hablar sobre opiniones, voy a hablar exclusivamente sobre lo que yo puedo haber accedido porque está documentado. El resto de las opiniones, cada uno es libre de opinar, pero si yo no acostumbro a contar cosas si no las he visto. Así que si quieren empiezo, me paran cuando quieren, me preguntan si pueden. Más o menos. ¿Qué? ¿Cuánto hay que poner más o menos? Después arreglamos. ¿Se escuchan bien atrás? ¿Se escucha bien atrás? Adelante, Hugo. Bueno. No, por las dudas, porque... ¿Sí? Bueno, pero cualquier cosa se puede agarrar. No. Tan mal de memoria no. Malvinas, un poquito de la historia de Malvinas, casi seguro más de uno la debe conocer. Se supone, no está claro en ningún lado, que a Malvinas las descubrieron en la campaña de Vespucio, en 1850. 1450. Un desertor de la flota de Vespucio, aparentemente, se escapa en su barco para volverse a Europa y el tipo había descubierto unas islas, pero no hay ninguna constancia. Después hay varias exploraciones que se hacen al sur, básicamente todos europeos, y de esas exploraciones que se hacen al sur, los más destacados son los holandeses. El más popular de los holandeses, de los marinos holandeses, por allá por el 1500, se llamaba Thomas Sedal, descubre las islas y es el primer mapa o carta donde se puede ver y se puede verificar. Eso está en el Museo de Estambul, a pesar de que era holandés. Se puede verificar un mapa donde estaba el archipiélago de Malvinas, que este hombre le pone el nombre de Islas Sebaldinas. Bueno, Sebaldinas, porque el capitán de la flota se llamaba Sebald. Ese más o menos un poquito de la historia. Ya se llega a los años 1500 y pico, donde prácticamente los dueños del mar en el mundo eran los portugueses, los españoles, digamos, de la parte occidental eran los portugueses, los españoles y los ingleses. Y los franceses comenzaban a ser una potencia importante, pero ahí empieza la disputa por tener colonias. Dentro de eso hay varios antecedentes era piratería, pero ellos lo llamaban corsos, eran alquileres que tenían determinadas flotas con determinados reinos que les pagaban con determinado tipo de propiedades o dinero, siempre y cuando ellos incorporaran tierras para el rey o para el gobierno. Hay 4 o 5 expediciones inglesas, todos estos de piratas. El más famoso fue un pirata que se llama Cavendish. Posterior a las expediciones estas de Cavendish, se produce, estoy hablando muy cortito porque si no se va a hacer muy aburrido, es la primera vez en que se instala una población en Malvinas, y es francesa. Los franceses, que eran pescadores, se habían destacado bastante en el Ártico, en la caza del lobo, en la caza de la foca y de la ballena. Y al sur la ballena era fácil de cazar. Entonces se instalan
y eran oriundos de lo que hay todavía es un puerto en Francia, de Saint-Malo. Y le dieron al primer puertito que hicieron el nombre de Malouins. De ahí viene, se cree que por deformación, el nombre de Malvinas. No está totalmente comprobado, pero de lo que yo tuve acceso a ver es lo que más cierra, que de ahí viene el origen del nombre Malvinas. Esta gente está ahí. Después, en el año, esto es en 1540, 1550, por ahí. Por los 1600 o por el 1600, los ingleses los desalojan. Y ahí, yo no me acuerdo muy bien, pero ahí hubo un tratado de dividir aguas y territorios entre Francia, Portugal, Inglaterra y España, pero en el cual los predominantes eran Francia y España en ese momento. Y en el cual, mediante un arreglo económico, en el cual, bueno, después les paso, yo no tuve mucho tiempo de buscar cosas, pero creo que lo saqué, es el primer, pero igual hasta que lo encuentre va a ser, después se los paso para que lo vean, es el primer arreglo extranjero que se hizo en Buenos Aires. Se hizo un pago como de resarcimiento a los franceses, porque los franceses reconocieron que era propiedad de la corona española, y la mitad de ese pago se efectuó en Buenos Aires, que ya existía. Eso es un dato histórico. Y la otra mitad creo que se pagó en Francia. No me acuerdo bien. Bueno, ahí España todavía no se instala, pero a los 2 o 3 años ya nombra gobernadores, dependiendo de lo que era el virreinato del Río de la Plata. Y en realidad en algún momento ya sería más, supongo yo, cerca de la Revolución de Mayo, en el cual había bastantes dificultades para España o lo que fuera, tuvo una dependencia como uno de 2 años de una capitanía que estaba instalada en Montevideo. Bueno, así las cosas, los españoles en el año 1817, por ahí sí, 1817, abandonan. Y a los 3 o 4 años, el gobierno nuestro empieza a designar representantes y que se instalan en la isla e incluso firman tratados con una empresa que se crea para la crianza de ovejas y para, no me acuerdo qué otro tipo de ganado, ahí en Malvinas. Bueno, ahí hubo durante ese periodo bastantes problemas con los americanos y con los ingleses. Incluso tal es así que los americanos armaron un puertito en Malvinas hasta que hubo quejas diplomáticas. Eso fue el gobierno de 1903, por ahí. No, perdón, 1823, por ahí. Pero lo más importante que se produce, que es lo que todos conocemos de la escuela primaria, es que llega un buque inglés, el Clio, ese buque inglés Clio toma el puerto, lo que ahora es el puerto argentino, Port Stanley, y después de 2 años de negociaciones, los ingleses convienen con el embajador que había en ese tiempo, que se llamaba Pinedo, y se hacen cargo de la isla. Sí, es ancestro de gente que está radicada acá en Areco. Bueno, esa es un poco la historia, en el cual después ha habido protestas, ha habido reconocimientos antes del 1900 de que Inglaterra reconoció que el tema, esas tierras pertenecían, esas islas pertenecían a España, después fue negado, y así con el correr del tiempo se llega hasta que definitivamente en 1960 y pico, antes de Onganía no me acuerdo bien qué fue, pero fue en 1960 y pico, 60 y... Bueno, por ahí, antes del 65, por primera vez los ingleses salen con su teoría de la autodeterminación de los que ocupan la tierra, que es inaceptable para la Argentina. Es un poquito una historia que me permitía hacerla más que yo, no sé, pero bueno, hasta ahí las cosas. Ha habido distintos intentos de manifestar soberanía en las islas, pero el único intento bélico que existe es de 1982. En el 82 hay todo un tema político en el cual
después si quieren charlamos, pero yo no tengo muchos datos, puedo hablar del planeamiento que se hizo nada. Pero en el 82 se decide recuperar las islas. Gobierno militar, gobierno de facto, se decide recuperar las islas. Todo este tema tiene una historia previa, que es un contrato de desmantelamiento de unas balleneras que estaban en San Pedro, no en las Islas Malvinas, sino en las Islas Georgias. Bueno, ahí había 3 o 4 instalaciones grandísimas, grandísimas, eran galpones que ocupaban más o menos, y bueno, la más grande de todas esas balleneras era del orden de 3 o 4 hectáreas, era como un establecimiento rural de acá, pero muy grande de acá de la provincia. Eso había quedado sin uso desde los años, prácticamente en 1900 habían dejado de tener uso, y un contrato que firmó un señor que se llama Davidoff, que era un chatarrero argentino, firmó un contrato con una firma escocesa que se llama Salvensen, y para desmontar y hacerse cargo de la chatarra. Hay un montón de historias en las cuales es ida y vuelta, y después voy a decir cosas que no tienen por qué estar de acuerdo, pero sí creo que son reales. Malvinas es un punto de conflicto. Políticamente, la Argentina y otros países han dicho que, según las épocas y el gobierno que hubiera, que tenía hipótesis de conflicto, otras veces que no existían hipótesis de conflicto. Pero creo que esos son títulos o denominaciones. La realidad es que nosotros siempre tuvimos y seguimos manteniendo una pretensión sobre Malvinas, y los ingleses siguen teniendo una pretensión que choca contra la nuestra. O sea que algún conflicto tenemos. Dentro de esa situación y de esa situación de conflicto, siempre existieron en la Argentina planes militares de recuperación de las islas. Que exista un plan no quiere decir que se fuera a hacer. Bueno, pero en ese momento se decide actualizar ese planeamiento y intentar la recuperación de las islas. ¿A caballo de qué? A caballo de que los ingleses no validan ese contrato que habían firmado con esa empresa escocesa y no autorizan el desmonte de esas. Si la autoridad instalada en las islas no visaba cada uno de los documentos. Muy por arriba, ese es el origen de una escalada importante. Para que ustedes tengan idea, esa gente hizo primero un reconocimiento de las islas. Yo tuve suerte de estar en el buque que los llevamos para hacer, fue un grupo de 7 a reconocer las instalaciones, por eso les decía que eran grandísimas, esas instalaciones eran inmensas. Ellos hicieron un reconocimiento de esas islas, después trataron de contratar un buque para que los llevara y para que llevar la maquinaria de poder desmantelar o lo que fuera. No tuvieron suerte, y después, a través de la Armada Argentina, contrataron un buque de carga que los trasladó. Y ahí es cuando se produce la primera acción que da origen a la práctica militar en sí, que es cuando los ingleses, con el destacamento que estaba instalado en Puerto Stanley, los destacan para sacar a esa gente que no habían cumplido con la pretensión de los ingleses. Bueno, todo esto ocurre entre noviembre del 81 y abril del 82, que en abril del 82 es cuando se produce la toma. Durante eso se produjo un periodo de adiestramiento y de planeamiento, y el 1 de abril se produce el desembarco en Malvinas de la Argentina. Se toma en 4 o 5 horas, no hay ninguna baja del enemigo, la Argentina sufre 4 bajas, y el gobernador de Puerto Stanley, después que se rinde como a las 9 de la mañana, es trasladado en avión a Montevideo junto con el resto de la tropa, que eran 42 infantes ingleses que había ahí, y se empieza a instalar un gobierno, y hay un decreto del Poder Ejecutivo Nacional nombrando provincia, no me acuerdo bien el nombre, pero nombrando provincia y nombrándolo gobernador militar a un general que era el general Menéndez, ¿sí? Que lo destacan en ese lugar. Bueno, esto, concurrentemente con esto, es que Inglaterra arma su
task force, su fuerza, para repeler lo que le habían tomado, y acá empiezan toda una serie de actividades de negociación para tratar de impedir la guerra o para tratar de impedir tratar de impedir el conflicto, minimizarlo al conflicto. Originalmente el plan de la Argentina era buscar, una cosa que se buscaba hace muchos años, era las 2 o las 3 banderas en ese lugar. Se buscaba eso es lo que originalmente se buscaba. El resto de por qué no se continuó, de por qué no dieron resultado las negociaciones de cuanto negociador apareció o de lo que fuera, queda librado a la opinión de cada uno. Yo no tengo absolutamente nada que para mí sea suficientemente concreto que me diga por qué se continuó o cuál fue el incentivo para continuar en el empeño. Voy a contestar medio a lo bruto. La Fuerza Armada se dedica a pelear. Alguien que pelea no existe el consenso, existe la más bruta discrecionalidad. Yo tengo el honor de haber servido a alguien que a lo mejor se equivocó. Pero si no perdemos igual, pero si no perdemos. No, el tema del consenso, el tema pertenece al plano de la discusión noble, al plano del cálculo, del análisis y de lo que fuera. Pero el plano del empeño no admite el consenso. Es una cosa lógica. Cuando uno se enoja, no reacciona. No siempre bien, pero reacciona. Dentro de este tema, entonces, se dividen las fuerzas argentinas en más o menos tres planos, aparte de la fuerza. Las islas quedan a más o menos 260 millas de Comodoro Rivadavia, de Río Gallegos, son 300 y pico kilómetros en línea recta. Mientras la flota inglesa avanzaba, la flota inglesa era una flota bastante grande, mucho más moderna que la flota nuestra, y no solamente la flota, sino que las capacidades, excepto en algunas unidades de la aviación, el resto de las capacidades eran mucho más modernas, mucho más potentes que las que podría tener Argentina. Bueno, mientras se produce ese traslado, vuelvo a decir, se van produciendo negociaciones, etc. El primer combate que se tiene es un combate terrestre muy chico, que es en la casa del gobernador. Después pasan prácticamente 20 y pico de días en el cual no se producen enfrentamientos. ¿Por qué? Porque la flota venía, la flota inglesa venía y hasta llegar se empiezan a producir desembarcos sobre el este de las Islas Malvinas. Vieron que las Islas Malvinas son dos, ¿no es cierto? Hay una que queda más cerca del continente y otra que queda más lejos. Bueno, entre esas dos islas hay un estrecho que se llama San Carlos. El primer desembarco que se produce es en ese lugar que para ellos les pareció abrigado, y realmente la pericia de la aviación argentina ahí les produjo bajas bastante importantes. Después técnicamente también se advierte que ahí hubo falta de adiestramiento de parte del enemigo, porque tuvo una cantidad de bajas que no son acordes a las capacidades que se oponían. Exagerando, era alguien con una escopeta versus alguien con un cañón. No es muy admisible las bajas que recibió el enemigo estoy hablando de ese lugar específico. Se producen los desembarcos, se produce el hundimiento de, me acuerdo, creo que era la fragata Ardent y otra más. Bueno, empiezan el bautismo de fuego, por así decirlo. El 1 de mayo, sí. Se produce el bautismo de fuego. Lo más efectivo, vuelvo a decir, era la aviación propia, pero con una terrible condena que teníamos, que era la capacidad logística y el alcance de nuestras armas versus el alcance del enemigo. O sea que ese tema no proponía ser muy optimista en los resultados, de ninguna forma.
Bueno, se producen distintos combates, se produce el desembarco de la mayoría de la tropa inglesa. Ahí viene a consecuencia que después, si no se hace muy largo, por les cuento, ahí es donde aparecen los famosos gurkas. Los famosos gurkas, que se hizo mucha propaganda, mucha relevancia, lo que fuera, los dos regimientos gurkas prácticamente no participaron de los combates, porque los buques que venían fueron hundidos, los buques. Y esa gente quedó en la retaguardia de sus tropas, o sea que muy poquitos tuvieron algún tipo de participación, pero como reserva de algún otro regimiento que venía adelante. Los gurkas prácticamente no tuvieron participación. Bueno, y ahora cuento eso. Y eso dio origen, que también explica un poquito los criterios y la experiencia en la guerra, eso dio origen a que los 9 regimientos gurkas que existían pertenecientes a Inglaterra, casi todos en Asia o en Arabia, fueron disueltos a posteriori de la guerra de Malvinas. No quedó uno solo. Como análisis y consecuencia del resultado de la guerra y los costos que representaría eso. Bueno, se produce el desembarco inglés y se produce un avance de la tropa de infantería, que ahí es donde se ve, yo no sé casi nada de guerra terrestre, pero algo uno aprende de escuchar. La gran capacidad que tenían era el traslado de todos sus pertrechos mediante vía aérea, el helicóptero. Entonces el infante avanza con una velocidad mucho más rápida que cualquier infante de la Segunda Guerra Mundial, que iba con la mochila y empujando el cañón. O sea, ahí se produce un avance bastante importante, bastante interesante en lo que hace al conflicto terrestre. Después, si quieren, pues sigo contando. Yo estuve destinado en el crucero General Belgrano. El crucero General Belgrano era un buque fue votado en el año 38. Lo compró la Argentina a 2 cruceros en el año 56 o 57, los 2 cruceros, $1 millón cada uno. Perdón, $1 millón cada uno. Bueno, ahora con $1 millón no van a comprar ni un yate, pero bueno, digo los precios. Eso fue por un convenio en el cual Estados Unidos vendió material que había utilizado en la Segunda Guerra Mundial a distintos países, sobre todo de Sudamérica. Esos buques vinieron acá el 9 de julio y el Belgrano tuvieron nombres políticos, después se volvió a cambiar por los nombres históricos, y era la máxima capacidad artillera, cañones, que tenía la flota argentina. ¿Estoy hablando mucho? No. Era la máxima capacidad argentina que tenía la flota, pero en ese tiempo con conceptos de la Segunda Guerra Mundial, en el cual el alcance de los cañones no era superior a los 20 kilómetros. El misil mar-mar o aire-mar menos evolucionado se lanza arriba de los 50 kilómetros. O sea que la capacidad de destrucción que tenía el enemigo por distancia era mucho mayor que la nuestra. El buque nuestro, no obstante, tenía 15 cañones de 155 pulgadas, de 155 milímetros. Después tenía 20 cañones antiaéreos de 127 milímetros, tenía 12 cañones de 12,7 y tenía otro tipo de ametralladora también para el ataque antiaéreo. Pero básicamente era armamento para, un poquito obsoleto. No obstante, la misión que se le da al buque junto con otros 2 no es ir a empeñarse directamente contra buques muy nuevos, sino que se le da misión, lo que se llama misiones de oportunidad, que era controlar el pasaje del abastecimiento logístico que iba a venir por Chile hacia las islas. O sea que ese fue el área que se nos asignó para controlar. Con ese armamento y con la escolta que nosotros teníamos, que eran 2 destructores, también más o menos de la misma edad que nuestro buque, esa tarea se podía cumplir. Se producen distintos embates. Bueno, todo esto también
dentro del ambiente, no sé, yo estaba embarcado así, pero acá me imagino, ustedes que escuchan por radio, me imagino lo que sería el ambiente de las negociaciones, lo que escucharían por radio. Bueno, pero es que es una cosa lógica, es una cosa lógica. Si yo fuera soldado tuyo, ¿vos me decís que vamos perdiendo? No, claro. Y bueno, entonces... Pero, disculpame que te contesté así, pero... Quiero decir que eso le transmitían a la población. Pero claro, a ver, voy a decir una barbaridad, pero me hago cargo. La guerra es el mejor ejemplo humano, es lo más irracional que existe, pero únicamente hay guerra entre humanos. No tiene racionalidad reflexiva, es la ignorancia llevada al máximo. Es indefendible la racionalidad con la guerra, pero existe. Y si no te preparas para la guerra, nunca vas a tener paz. Es feo, pero es cierto. Vos perdoname, no sé qué. La misión que le habían dado al buque. ¿Perdón? La misión que le habían dado al Sí. buque era controlar el pasaje del... Sí, se llaman misiones de oportunidad eso. Sí, de la ayuda que iba a venir por el lado de Chile. Sí. Era por eso que decían que estaba dentro del área de exclusión. Lo del área de exclusión. Sobre el área de exclusión hay distintas opiniones. Yo te voy a dar la mía. El área de exclusión la manifiesta Inglaterra a partir del día 1 de mayo. ¿Qué es un área de exclusión? Ellos marcan un punto sobre una de las islas y dicen, desde este punto trazamos una circunferencia de tantas millas, cualquier nave, aeronave que entre, la bajo. ¿Qué es eso? Eso es una declaración unilateral. No se puso de acuerdo con las autoridades argentinas para decir, che, no. A su vez, a medida que iba avanzando el conflicto, esa zona de exclusión, como se llamó, iba aumentando en distancia desde Malvinas. Tal es así que cuando, creo que la rendición es el 14 o el 12 de junio, no me acuerdo bien, creo que fue el 14 de junio. 8 días antes de la rendición de Malvinas, quedaba a 16 millas de la costa argentina, la exclusión que había hecho Inglaterra. Pero esa exclusión no es para un buque de guerra. Un buque de guerra en conflicto, o sea, un buque de guerra de un país en conflicto con otro país, no existe esa exclusión. No. Los rings existen para el boxeo, pero después el resto no existe esa exclusión. Tal es así que yo creo, estoy convencido, que la bisagra de la guerra se produce cuando hunden el crucero de General Belgrano. Hunden el crucero de General Belgrano, se produce una situación muy fuerte, se pierde un montón de gente, o lo que fuera, y ese tema prácticamente volcó el transcurso de la guerra de una forma tal que a los 50 y pico de días se acabó. Pero con buques de guerra, a mi entender, no existe lo llamado. Todo eso lo digo medio enfático, porque la guerra, tan loco como es todo este tema de la guerra, después da lugar a las peores miserias o a las mejores virtudes, no lo sé. Pero a caballo de que si la teoría de que era la zona de exclusión, hubo varios estudios, discúlpeme si hay, discúlpame, pero no es crítica a tu profesión, ¿eh? Hubo varios estudios de abogados que, no, pero no es por eso, hubo varios estudios de abogados que trataron de instalarlo como crimen de guerra a este tema, buscando resarcimientos, incluso no progresó ese tema, no progresó. Pero ese es un tema, fue muy duro porque la familia que perdió un hijo, lo que sea, es muy difícil de que en su desesperanza no acepte cualquier cosa. Pero son criterios, son criterios. Eso es por la zona de exclusión. La zona de exclusión, vuelvo a decir, es una declaración unilateral de alguien. Y un buque de guerra es algo que ofende, o sea, no hay negociaciones entre buques de guerra. Bueno, llega la misión que nosotros teníamos en el escenario era controlar eso, hasta que deciden, y fue el 1 de mayo o el 30, o el último día de abril, deciden hacer una operación de pinzas con la mayor parte de la flota, con el portaaviones, Argentina, con el portaaviones desde
el noreste de las islas y nosotros con 2 destructores desde el sur para tratar de provocarle bastantes bajas con el ataque de la aviación, o sea, comprometerlos mucho para con la aviación conseguir algún tipo de éxito. Cambia la meteorología, ante el cambio de meteorología esa operación se cancela y quedamos los buques dando vueltas cercanos a las áreas. Ese mismo, el día 2 de mayo, a nosotros nos hunden con 2 torpedos. 2 torpedos que eran torpedos de carga normal, no eran nucleares ni nada por el estilo, eran torpedos de carga explosiva. Nos hunde un submarino atómico, pero de propulsión atómica, no de armas atómicas, a las 4 de la tarde. Menos mal que era de día, porque si no hubiéramos tenido más bajas. La Armada, desgraciadamente, tuvo 391 bajas en el conflicto sobre 649 que tuvo la Argentina, o sea que tuvimos, queridos camaradas, en una cantidad más que apreciable. De mi buque fallecieron 323 en el hundimiento. Bueno, a las 4 de la tarde nos ataca el submarino ese. El lanzamiento lo hace de más o menos 7.000 metros. Bueno, la capacidad de detección que nosotros teníamos en esa situación de mar y de meteorología era menor a los 3.000 metros, o sea que era indetectable un submarino. A nosotros nos pegan 2 torpedos, uno en la punta del buque, la proa, y otro en la parte central, y produce incendios internos y por supuesto que el buque se paró en seco, queda sin nada, no tiene energía eléctrica, no tiene absolutamente nada. El buque es como una ciudad, medía 186 metros de largo por 21 de ancho, 8 metros desde la cubierta que se veía para abajo y 14 metros para arriba, o sea, y 1093 tripulantes. O sea, es una ciudad eso. Teníamos buen adiestramiento para el tema tanto del control de daños como de la supervivencia, y tuvimos la suerte de que 770 tuvimos la bendición de salvarnos. Se murieron 323. El buque no se hundió de golpe, demoró 1 hora en hundirse. Las balsas, bueno, no, después les paso para que vean, pero las balsas son como un bote de goma grande, desde acá hasta donde está ese señor atrás, ahí, ese es más o menos el largo, y el ancho, un poquito más corto, y el ancho es así, que arriba tiene una carpa, ¿sí? Adentro tenía algunos elementos, como podría ser un caramelo sus o azúcar así, y bolsitas con suero. Eso es para supervivencia de unos 2 o 3 días. ¿Qué capacidad de personas? Había de 2 tipos, 22 pasajeros, por llamarlo así, de alguna forma, y eso eran la mayoría, y había otras de 16. Normalmente, en todos los buques, no buques de guerra, solamente siempre se lleva un porcentaje más porque uno supone que tiene que utilizar ese elemento porque algún daño importante hubo, o sea que se supone que también puede haber pérdidas del elemento de salvataje. O sea, nosotros necesitábamos, para las 1093 necesitamos 51 balsas y nosotros llevábamos 68. Bueno, de esas 68 balsas, el comando del buque, el capitán del buque, pero militarmente se llama el comandante ordena una cosa que es muy meritoria, la verdad que es para sacarse el sombrero por la decisión que toma. Se apreció que el buque demoraba un poquitito en hundirse, como a los 15 minutos que nos habían pegado, ya estaba toda la gente en posibilidades de abandonar. Y al revés de lo que la doctrina indica,
La doctrina para un buque de guerra lo compartimenta el buque de guerra, lo cierra todo adentro en pedacitos para que quede aire y entonces flote. Esa es la doctrina. Lo que se inundó, es una barbaridad, el que está adentro se muere, pero la mayoría, al cerrar todas las puertas internas, se salva. Bueno, ahí el análisis que se hizo fue hacer las cosas al revés. Tenía tal nivel de deterioro por los impactos que habíamos sufrido que se decidió hacer al revés. Se abrieron todas las puertas para que se salvara la mayor cantidad de gente. Y fue exitoso dentro de la locura esta. Bueno, el mar en ese momento tenía olas, eso me río, ¿no? Porque el mar tenía olas muy fuertes, había muchísimo viento. Yo me río porque me acuerdo de mis hijos. Dicen que cada vez que yo cuento esto, las olas miden 1 metro más. Pero sí. Y bueno, las olas medían del orden de 3-4 metros, había mucho mar, muchísimo viento. Pero vuelvo a decir, tuvimos la ventaja de que fue en hora diurna. Y el buque, cuando se hunde, se hundió hacia atrás, hacia popa, se fue para atrás y produjo un desplazamiento como cuando uno tira algo adentro de una olla. Bueno, y nos desplazó. Yo no podía sacar la balsa mía de al lado del buque y nos desplazó, nos salvó. Nos desplazó como unos 30 metros y se hundió. Después se escucharon explosiones que casi seguro eran las calderas, no las Santa Bárbaras con munición que llevábamos, sino las calderas. Por la diferencia de temperatura explotó todo eso al diablo, ¿no es cierto? Bueno, ahí había, en donde nos hundieron, había 7.000 metros de profundidad, o sea que es el Banco Budbut. Esto es más o menos un poquitito así una semblanza de lo que ocurre. Se hizo de noche muy enseguida y bueno, la navegación en balsa es a la buena de Dios, no hay elementos que permitan llevar esa embarcación a algún lado. La embarcación va donde la meteorología lo lleva. Y a su vez, con mucho oleaje, a lo mejor uno tiene balsas a 3 metros, pero cuando uno está arriba y el otro está abajo, no se ven. Bueno, hubo 4 buques de acción muy destacados en el rescate, que recién comenzaron a encontrarnos al otro día, ya en horas diurnas, que era el Bahía Paraíso, el destructor Bullard, el destructor Piedrabuena y el Aviso Gurruchaga. Y después, 2 días más tarde, se sumó un buque chileno, el Piloto Pardo. Pero ellos ya no recogieron a nadie. Las primeras balsas las recogieron a las 9 de la mañana, porque fuimos detectados por avión. O sea, que aviones que estaban haciendo reconocimiento nos detectaron, entonces le daban el punto y el dato para que las embarcaciones fueran y nos recogieran. Las primeras balsas las recogieron como a las 9 y pico, 10 de la mañana, y las últimas, entre las cuales desgraciadamente fue la mía, 41 horas. Así que me parece bastante rápido. por eso son las arrugas, no es de viejo, es por el agua. No sé cuántos años tengo. Pero no, bueno, ese fue el sabotaje. Durante la travesía en balsa tuvimos pérdidas, muertes, digamos, básicamente por 2 causas. Una, que fue, el buque había quedado destruido en la parte delantera, en la proa, y hubo balsas que esa terrible boca que se había abierto la chupó y los destrozó. Y después hubo algunas balsas que tenían menos tripulación que lo indicado y fallecieron de frío. Menos tripulación que el mínimo admisible, y se murieron de frío. Es pocos, pero tuvimos 11 o 12 bajas en las balsas, sí, en las balsas. Después, bueno, fuimos recogidos, después fuimos traídos a los 2 días, creo que llegamos a Puerto Belgrano, ese tema. Así termino un poquito con Belgrano. A posteriori de eso, bueno, después viene toda una historia de por medio en el cual es muy difícil
asegurar lo que ocurre, porque después de eso viene cuáles son los tipos de trauma que quedan, cuáles son las consecuencias que pagan, etc. Personalmente creo que cuando uno pasa por una situación límite, algo queda. El problema es el nivel de adiestramiento que uno tenga y la personalidad. Nosotros, gracias a Dios, tuvimos pocos suicidios de tripulación, pocos, pero no estoy en condiciones de decir si se pudo establecer algún tipo de estudio o de ley o de algo como para poder instrumentarlo o utilizarlo a futuro. No existe. Incluso hay conductas que son rarísimas, o a uno le parecen rarísimas. Hay gente que, por ejemplo, ahora se cumplen 43 años que nos hundieron, ahora el 2 de mayo. Hay gente que durante 20 años, nosotros en nuestro buque quedamos bastante vinculados, nos juntamos todos los años, tenemos una asociación civil en la cual... Bueno, nosotros durante 20 años, pero un montón de gente, varias personas, las llamaban, ¿verdad? Y no querían participar, no querían que les hablaran, pero más. Incluso había algunos que tenían respuestas bastante violentas con sus camaradas. Y de golpe, un buen día, esa persona se le dio por contar cuál era su experiencia, o sea que hablar sobre las conductas posteriores al conflicto de la guerra, yo creo que no hay ninguna verdad revelada. Yo por lo menos no podría explicarlo. Hasta ahí lo del Belgrano. Mientras se producía todo el Belgrano, bueno, se producían los conflictos. Básicamente Argentina lo que tenía era aviación. Había perdido la capacidad antisubmarina, o sea que con un solo submarino, a pesar de que había dos, prácticamente impedían el abastecimiento logístico y cualquier tipo de ataque. O sea que lo que existía era la aviación. O sea que lo único exitoso que se fue teniendo desde mitad de mayo en adelante era algún ataque aéreo, pero el avance de la tropa terrestre era importante. Vuelvo a decir, el tema de ellos tenían grandes ventajas en cuanto a la velocidad de avance y a lo que sea. Y hay una cosa que por ahí no gusta, pero creo que hay que hablar con total profesionalismo. El enemigo no necesitó bombardear ninguna ciudad continental. O sea que tan difícil no le fue el avance. Tan difícil no le resultó el avance. No necesitó poner algo en Córdoba ni nada particular. El único intento conocido que existe de una operación encubierta por infantes ingleses fue en una base en el sur que se abortó porque se cayó el helicóptero. Pero es similar a una operación que se blanqueó para la Argentina hace 10 años, que hizo la Argentina en España, cerca de Gibraltar, en Algeciras. Así que esas son operaciones lógicas que se hacen tratando de provocarle un daño al enemigo. Pero vuelvo a decir, el enemigo no tuvo necesidad, supongo yo que contenido por algunos otros países o lo que sea, pero no tuvo necesidad de utilizar el monopolio de la fuerza sobre alguna ciudad nuestra. Gracias a Dios. ¿Cómo? Andaban ahí dando vueltas con submarinos, amenazando Mar del Plata. Yo no tengo ningún documento que yo haya accedido a eso. No, yo he leído, pero yo documentado no lo he visto. Más, no solamente no creo, un ataque a una ciudad como la nuestra es discutible técnicamente desde el punto de vista militar atacarlo con un submarino. Con un solo avión se voltean Rosario. Así que está siempre. Pero ese es un tema que se tiene siempre en cuenta. Yo vuelvo a repetir, no hay un concepto reflexivo racional que atienda lo que se hace en la guerra. Yo escuchaba una entrevista hace muy poquito, que no la conocía, de una periodista inglesa que le hacía a Thatcher y le hablaba sobre la zona de exclusión, y ella decía, pero señor, y ella le decía, es la guerra, decía la Thatcher. Y la verdad que me sorprendió, porque la periodista no le daba tregua,
y ella le contestaba lo mismo. A ver, esto salió hace poquito. Lo traje me imaginé, no, no. Este libro lo sacaron los ingleses hace menos de un año. Lo tradujeron hace 2 o 3 meses acá al español, mal traducido está. Se llama Thatcher y el Belgrano, la verdad hundida. Bueno, Escrita bueno, ahora cuento. Eso es un... La verdad hundida. La verdad hundida debe ser. Hundida. Sí, lo traje porque iba a contar esto. Si bien nosotros tenemos internas políticas, que sé cuándo, Inglaterra también tiene interna política. Este era un legislador escocés, el enemigo más enfrentado con la Thatcher, en el cual ahora se escribieron el librito. Es muy difícil. Los escoceses no quieren a los ingleses, ¿no? No, es mentira. Es mentira, los únicos que no queremos a los ingleses somos los descendientes de irlandeses. Y vos levantá la mano. No, el irlandés y sobre todo determinado irlandés no los quiere nada. Pero independientemente de eso, yo lo traje a propósito porque todo este tema se maneja, es muy difícil. A veces, a mí, por ejemplo, que yo tuve desempeño militar o lo que fuera, a mí muchas veces me choca y me enoja ese tema, pero es cierto, pero es la vida. Porque las personas que hablan y escriben sobre esto no son ni malos ni buenos, pero ellos han estado en otro plano. Ellos han estado en el plano de lo mejor de la idea, en el plano del consejo o lo que sea, y todavía se siguen peleando porque hay muchísimos intereses en juego. Lo de la Guerra Santa no existe. Son intereses. Entonces, sobre ese tema siempre existe. Pero lo traje a propósito porque eso, por ejemplo, a 40 y pico de años todavía hay una persona que él sigue insistiendo para tratar de posicionarse. Independientemente si está bien o mal escrito o lo que fuera, ¿no? Y sigue el tema de la exclusión. No, esta persona toca el tema de la exclusión. Por ejemplo, un dato. El general Jeremy Moore fue el que hizo firmar la rendición el 14 de junio. ¿Sí? Lo nombraron Lord de la Corona y al mes lo retiraron porque salió, ¿cuántos fueron? Salieron 700 millones de libras más caros que el planeamiento original. ¿Y era culpable? Claro, pero bueno, es responsable. Podría haber no sido. Ese gasto podría haber no sido si lo hacía lo que... El análisis que hicieron, ahí hubo un informe que fue bastante famoso, se llamaba el informe Lord Franks, que fue un político que reunió toda la información del conflicto. Y de ese informe surgió que la conducción no había sido feliz. Así que le dieron todos los honores, todas las honras, y al mes lo retiraron. Yo tengo una pregunta. Sí. Tal vez con un desconocimiento total sobre el tema, y inocente o no, pero el gobierno argentino, en su momento, el análisis, o si sabés, el análisis que hizo para tomar esa determinación, de intentar tomar las Islas Malvinas, como hicieron, ¿no? Es decir, surge de algún análisis profundo porque el conocimiento popular siempre se supo que la fuerza que tenían en ese momento Estados Unidos, Inglaterra, es decir, era extremadamente superior, cosa que nosotros no íbamos a poder aguantar la posesión de ese hecho. No sé si soy claro en lo que te... Sí, totalmente claro. Mirá, yo puedo hablar sobre lo que yo vi, toqué o miré. Sobre ese tema puedo hablar.
El plan original era un plan de producir una toma, buscar las 2 banderas, las 3 banderas y volverse. El incumplimiento de ese plan original, desconozco el porqué del incumplimiento. La toma de decisión de por qué se hizo. Yo quisiera darles un ejemplo que por favor no se ofendan. 3 días antes, yo estaba embarcado, pero me enteré porque creo que vimos televisión cuando entramos a Ushuaia a cargar combustible. Hubo una manifestación de la CGT espectacular en la Plaza de Mayo. ¿Sí? Se tomó Malvinas, la misma cantidad de gente. ¿Y qué? ¿La gente sabía que se iba a tomar Malvinas? No, la gente no sabía que se iba a tomar Malvinas. La gente fue porque es un sentimiento que, y gracias a Dios, nos vienen inyectando desde el jardín de infantes. Pero yo no creo que nadie en ese momento haya racionalizado cuáles son las capacidades que se oponen, la posibilidad. Eso fue después. Si hasta antes nosotros le decíamos que ganábamos. Pero no es que se hablaba de que pensábamos que los norteamericanos iban a estar de nuestro lado. Hay que ser muy ingenuo. Vuelvo a reiterarte lo que yo te digo. Opinión. Por eso, yo no puedo opinar si soy serio, porque pensar de esa forma, yo no tengo el elemento como para yo pensar que me iban a ayudar. Como tampoco tengo el elemento para... Sí pienso que determinadas potencias lo suficientemente grandes han operado para que no nos pusieran una bomba en una ciudad. Eso pienso, pero no tengo la menor información, ¿eh? No tengo la menor información. Lo irreflexivo, mira, hay una cosa que es cierta. A posteriori, si ganamos, todos nos sacamos la foto con el uniforme general. Si perdimos, somos todos soldados. Pero la realidad concreta es que ojalá el análisis que surge y que se ha hecho del tema de la contienda sea utilizado con seriedad. Yo tengo mi duda. Yo tengo mis severas dudas. Y sí. No, eso no lo... No, con seriedad. Yo vuelvo a decir, no. Es inexplicable desde el punto de vista racional el uso sin sentido de la fuerza. Bueno, eso es lo que bueno, pero es que el uso sin sentido de la fuerza nadie se lo explicaba mientras decíamos que ganábamos. ¿Cuál era su cargo en la Marina en ese momento? Bueno, ahí sí, ahí es donde... yo era el responsable de que el buque no se hundiera. Sí, claro. La organización que yo tenía al mando era la encargada de mantener el buque a flote con capacidad de fuego. Pero bueno, las averías nos impidieron controlarlo. ¿Sí? ¿Usted es de la Armada de carrera? Sí. ¿Fue en ese momento que eras teniente de navío? Sí. Vos hiciste la conscripción en Marina, por eso. Sí. Él sabe todos los cargos que tuvo. Sí. Yo tenía 33 años, sí. Tenía 10 años, y sí. Yo era el encargado de esa función que se llama control de daños. Y es en los buques de guerra es el que responsable de que el buque tenga su máxima capacidad de ofensa hacia el enemigo y que no se hunda. Pero las averías que sufrimos fueron muy grandes. Como nota de color y como detalle que nada tiene que ver ahora con lo agresivo. Al año siguiente, al que era el segundo comandante del crucero y a mí, nos destinaron a un buque que fue a hacer un viaje y entramos a un puerto africano, Casablanca. Y en Casablanca había, esto lo cuento para que vean lo loco que es la guerra. En Casablanca había un buque inglés que estaba a muelle, bastante como 200 metros o 300 metros de donde nos tocaba ir a nosotros. Cuando pusimos nuestro buque a muelle, había 2 oficiales ingleses vestidos de gala, esperando la planchada es la escalera para subir. Bueno, esperando el pie de la planchada, subieron, le pidieron permiso al oficial que estaba ahí, con 2 sobrecitos. Uno tenía el nombre del segundo, que se llama Galassi, y el otro el mío. Por un lado, nos hicieron llegar la señal de que la inteligencia de ellos es un poquitito más afiatada que la nuestra.
Bueno, y por otro nos invitaron a bordo del buque de guerra que había. Ahí eran 2 oficiales que habían estado en el submarino que nos hundió. A la noche... Sí, a la noche fuimos a cenar, volvimos al otro día a las 6 de la mañana. Todavía no estamos muy seguros de a qué buque volvió cada uno, pero no, les cuento todo este detalle porque es una cosa muy loca. El enemigo es el enemigo. Puede ser eterno, no puede ser eterno, según, pero hay situaciones del conflicto que tienen distintas escalas. Así que yo después tuve oportunidad de seguir vinculado con alguno de ellos. Bueno, pregunten. Sin miedo. ¿Usted cuándo ingresó a la fuerza? ¿En qué año? Sí. 68 y me recibí en el 67 y me recibí en el 71. Sí. Y bueno, yo estuve en actividad hasta el año 2003. Hasta el año 2003 estuve en actividad en la Armada Argentina. Y después, desde el 2007 hasta el 2023 estuve trabajando en Naciones Unidas, en la asesoría militar, pero como representando acá al país. O sea que seguí jugando a los soldaditos hasta hace poco. ¿Muchos años? ¿Qué año dijiste que no escuché bien? ¿De qué? ¿Estuviste en ese cargo? En Naciones Unidas. ¿En qué año? Del 2007 al 31 de diciembre del 2023. Sí, no, pero cuidado que era un burócrata, no tenía empeño militar, lo mío. Sí. La mayoría de los que murieron en el verano eran chicos que estaban haciendo el servicio militar. La mayoría de los tripulantes del crucero eran conscriptos, la mayoría. ¿Sí? Suponía que era como que estaban haciendo Sí. Sí. Eran marineros. Claro. Eran equivalentes. Bueno, marinero en la Marina es una jerarquía también. Pero por eso que dije el tema a propósito. Sí, la mayoría de esas, así que dentro de la mayoría, si ustedes quieren, después yo más o menos les digo por jerarquías cuáles fueron los fallecimientos que tuvimos y por lugares, ¿no? Se hizo un análisis bastante profundo para poder determinar. En ese tiempo, y todavía vaya a saber si no hay cosas que mejorar, en ese tiempo había un grave problema. El grave problema era declararlos fallecidos. Y hubo que hacer una serie de modificaciones de carácter legal para demostrar que estaban desaparecidos en la contienda. El resultado se tuvo que hacer un entrecruzamiento de datos, a quién vio, quién no vio, lo que fuera, para determinar, para la evidencia, porque si no, las familias no tenían el derecho a la pensión. Eso fue, después se arregló, a lo mejor para nosotros fue una demora espantosa y a lo mejor se arregló en 3 meses, pero en ese momento a uno le parecía que se demoraba un montón, ¿no es cierto? Sí, pero eso sí. Mire, nosotros perdimos 323 tripulantes, de los cuales 2 eran civiles, porque un buque tan grande se llamaba La Cantina, era una especie de almacencito. No, esos 2 civiles eran 2 hermanos. Nosotros perdimos 323 en la contienda. Y desde el 82 hasta el sábado ya fallecieron 180 más. Los más jóvenes, nosotros tienen 63 años. Tenían 20. A mí me tocó muy de cerca porque yo tenía un primo que éramos como hermanos y falleció ahí en el mercado. ¿Qué apellido? Figueroa. Había... Se lo pasa a la señora, búsquelo en la lista que está por ahí. Una consulta. Usted ha mencionado que en
las operaciones en Belgrano. Al último, señora. Al último está la lista. O por las últimas hojas, sí. En las nuevas operaciones ustedes estaban acompañados por dos destructores. Sí. ¿Esos llegaron rápido? ¿Estaban cerca de...? ¿Esos fueron para el rescate? Sí, pero lo que pasa es que la situación meteorológica no lo permitía. Las olas que tuvimos entre la tarde y la noche y hasta la mañana, debe haber sido hasta el mediodía, era un mar. El mar se clasifica de 0 a 10 por la altura de las olas y el viento. Nosotros teníamos un mar que sería olas de 3-4 metros y al otro día, el día 3, las olas serían de 2 metros. Recién empezó a, digamos, o empezamos a tener mejor mar, pero era cuando ya estábamos entrando cercanos a Ushuaia, que fue el primer puerto donde nos llevaron. Sí, pero participaron más. A mí me recogió el destructor Bouchard, por ejemplo, que no tenía posibilidad, se le había roto, se le había averiado una parte de las auxiliares y no podía parar. Entonces, en vez de poder recoger a toda la balsa, se disminuía la velocidad al máximo el buque, al mínimo, perdón. El mínimo son 8 nudos, 8 nudos son más o menos, póngale, 12, 13 kilómetros. Bueno, ahí langaban un bote de goma. El bote de goma venía hasta la balsa. La balsa, el botecito era chiquito, entonces subía de a 2, los llevaba y después desde el buque los pescaban con un... No, fue realmente, lo cuento siempre porque fue muy meritorio el rescate que hicimos nosotros, la verdad que... ¿Y a los destructores no los atacaron? Sí. El destructor Bouchard casualmente tuvo un impacto. Perdón, no se sabe con corrección si fue un impacto o la onda. El Conqueror disparó 3 torpedos. 2 dieron en el blanco en nosotros y un tercer torpedo que fue mucho más a proa. A ver, las distancias en el mar no tienen mucho que ver con lo que uno imagina de la distancia terrestre. Esos buques estaban más o menos a 3 millas de nosotros, o sea que son más o menos 5 kilómetros. O sea que el alcance de un torpedo desde donde lo tiraron es más o menos regulado 17, 18 kilómetros. O sea, Sí, donde nos tiró el submarino, sí, aparte era indetectable. Y sí, lo que no se sabe es si fue impacto, el torpedo no explotó, pero sí lo que no se sabe es si fue impacto o explotó después y la implosión lo averió igual, pero bueno, pero no lo hundió. Eso al Bouchard fue casualmente. Sí. Y Blanca encontró ¿sí? a su primo. Sí, bueno, en buena hora. Ese libro lo escribió el que era el capitán nuestro. Es un libro bastante serio desde el punto de vista, tiene bastantes opiniones, pero es bastante documentado, es muy interesante. En la biblioteca de acá, de la plaza, de Belgrano, está ese libro, 1093 se llama. Así que, y ahora nos ayudó una sociedad mutualista y estamos por sacar la 6ª edición de ese libro porque se agotó. Bueno, yo les pido disculpas porque por ahí es muy aburrido, pero pregunten lo que tengan que aburrir. No, si Osvaldo habla poco es porque está muy entretenido. No. Es el adjunto de la cátedra. Amigo. Hugo, su familia es de acá, de San Antonio de Areco. Su familia, la suya. ¿Tu padre? No vive ninguno, pero bueno. sí. Yo que soy un poco más joven Sí, mis padres, o sea, a ver, mi papá era de Villalía y mi mamá era como si fuera de Villalía porque era nacida ahí cerca de Torres, familia de irlandeses. A los hermanos de mi abuelo, uno de los que los crió eran parientes de Estela. Lo digo pero con profundo respeto, porque eran pibes que se quedaron sin padre, los metieron en el San Patricio de Mercedes y a la única mujer que había en el... ¿Cómo se llama? La escuela de Caballito, Estela. Sí, en Santa Brígida.
Y los varones a los 14 años se grababa y iban, como acá es famoso para los italianos, iban a lo de un paisano para que lo siguiera cuidando a esos chicos. Y a las chicas creo que estaban hasta los 16 en el Santa Brígida. Y yo siempre digo, mirá vos qué cosa diferente la vida en ese tiempo, porque de eso no salió ningún tipo malo. ¿No? Siempre hago un elogio de eso. Sí. ¿Usted nació en Villaría o acá en Areco? No, yo nací acá en Areco, sí. Me fui de Areco cuando tenía 14 años, o 15, y volví a los 60. Así que... ¿Está radicado acá vos? Sí. Fuiste por estudio, fuiste a estudiar. Mi papá estaba muy enfermo y entonces yo me fui, primero me fui a La Plata, a la casa de mi abuela, ahí terminé la escuela secundaria y después entré a la escuela naval, que me dieron una flor de mano a nivel familiar y entonces así es un poco la historia. Y después ya uno no vuelve más, porque no, volví así a visitarlos, pero no. A volver definitivo era cuando tenía 60, 69 y volví para acá. ¿Por qué decidió volver para acá? ¿Cómo? ¿Por qué decidió volver? Por las deudas. Nada. Ya hay etapas de la vida en las cuales uno por ahí busca otras cosas y es muy difícil explicarlo, no la tengo muy clara de por qué decidí. Lo que sí tengo claro es cómo vienen las cosas. Por ejemplo, mi permanencia en Areco va a ser hasta que me dé cuenta que puedo, porque después hay un montón de temas o cosas que en Areco es muy difícil poder lograrlas si vos no tenés los hijos cerca o alguien que te esté dando una mano, y en vez de vivir bien sos un trastorno para el resto, ¿no? Así que eso no la tengo claro cuándo va a ser. Lo que sí espero es que darme cuenta, pero sí, no lo conozco. Bueno, miren, yo vuelvo a reiterarles una cosa. Hacer la apología de lo que es la guerra es una barbaridad. Es inexplicable. Pero somos seres humanos. Y lamentablemente es un hecho humano. ¿Y lamentablemente? Es un hecho humano y somos humanos. No le encuentro ningún tipo de explicación. Fíjense que hasta las leyes son diferentes. En la vida cotidiana que nosotros tenemos, una persona que está con algún alucinógeno, bebió de más, qué sé yo cuánto, esa condición es un atenuante. En la guerra vos lo matás. Son condiciones bárbaras, locas, pero lo que quiero plantear es que son universos diferentes y de ninguna forma hay que alentarlos, ¿no? El día que seamos muy inteligentes no nos vamos a pelear más. Usted al principio de la charla dijo que han conformado una asociación civil. Sí. ¿Por qué no nos cuenta? ¿Del crucero? Sí. Sí, en realidad esa es la persona que él sigue insistiendo para tratar de posicionarse, independientemente si está bien o mal escrito, lo que fuera, ¿no? Y sigue el tema de la exclusión. No, esta persona toca el tema de la exclusión. Por ejemplo, un dato. El general Jeremy Moore fue el que hizo firmar la rendición el 14 de junio, ¿sí? Lo nombraron Lord de la Corona y al mes lo retiraron porque salió, ¿cuántos fueron? Salieron 700 millones de libras más caros que el planeamiento original. ¿Y era culpable? No, culpable seguramente no, responsable. Claro, pero bueno, es responsable. Podría haber no sido. ¿no? Ese gasto podía haber no sido si la hiciera lo que corresponde. El análisis que hicieron, ahí hubo un informe que fue bastante famoso, se llamaba el informe Lord Franks, que fue un político que reunió toda la información del conflicto. Y de ese informe surgió que la conducción no había sido feliz. Así que le dieron todos los honores, todas las honras, y al mes lo retiraron.
Tengo una pregunta. Sí. Tal vez con un desconocimiento total sobre el tema, inocente o no, pero el gobierno argentino, en su momento, el análisis, o si sabés, el análisis que hizo para tomar esa determinación, de intentar tomar las Islas Malvinas, como hicieron, ¿no? Es decir, surge de algún análisis profundo, porque el conocimiento popular siempre se supo que la fuerza que tenían en ese momento Estados Unidos, Inglaterra, es decir, era extremadamente superior, cosa que nosotros no íbamos a poder aguantar la posesión de ese hecho. No sé si soy claro en lo que te digo. Sí, totalmente claro. Mirá, yo puedo hablar sobre lo que yo vi, toqué o miré. Sobre ese tema puedo hablar. El plan original era un plan de producir una toma, buscar las 2 banderas, las 3 banderas y volverse. El incumplimiento de ese plan original, desconozco el porqué del incumplimiento. La toma de decisión de por qué se hizo. Yo quisiera darles un ejemplo que por favor no se ofendan. 3 días antes, yo estaba embarcado, pero me enteré porque creo que vimos televisión cuando entramos a Ushuaia a cargar combustible. Hubo una manifestación de la CGT espectacular en la Plaza de Mayo. ¿Sí? Se tomó Malvinas. Salvar la mayor cantidad de gente. Mira, te cuento porque desgraciadamente Lo que pensaba, que vos a la vez tu rol era mantener el buque a flote. O sea, sí. Estuviste en esa deliberación del cambio de protocolo. Ni siquiera de liberación. Mira, yo estaba abajo de todo, porque ahí es donde estaba la oficina, no era la oficina, donde estaban todos los sensores para poder ver. Lo hubiera contado antes, no se me acuerdo. Cuando uno está en el fondo del buque, no se da cuenta si el buque está muy inclinado o no. Con los sensores mecánicos que había, uno sabía cuánto se iba hundiendo. Pero al estar en el fondo, vos no tenés referencia para saber si el buque está muy inclinado o no, para cómo se mueve, eso es una cosa espantosa. No tenías. Hablábamos por un sistema de teléfonos que llaman autoexcitado, que es como si fuera un teléfono con pilas pero con cables. Muy mala la comunicación, con el puente que quedaba 15 metros más arriba, y desde el puente, no sé quién era, el que transmitía, dice, pero el agua está arriba de la cubierta. La cubierta era la que se veía. Yo salí a ver, y estaba arriba de la cubierta. Y ahí vimos que todavía había gente que se escuchaban gritos o lo que sea, y el consejo fue eso. Y voy a hablar, dicen, así nos reímos un poquito, ¿no? Dicen que en lo militar la definición de superior es todo ser susceptible de ser criticado. Claro, porque siempre el viejo hijo de mal... Bueno, yo realmente hago honor a ese tipo que tomó la decisión por lo que uno aconsejaba. Para cómo mal, yo había embarcado en ese buque 3 días antes de zarpar. Está bien, yo lo conocía mucho porque he estado destinado antes, pero al capitán no lo conocía. Realmente es meritorio que una persona de la cual dependen 1000 vidas tome esa decisión. Es para sacarse el sombrero. No cualquiera tiene la frialdad como para haber decidido eso. Pero vos no pudiste cumplir tu visión, que era preservar el buque. Claro, no, por eso, no. No sé si vos te imaginás. A ver, espera. Miren, esto se lo traje como nota de color. El autor de esto es el abuelo de la vicepresidente. A ver. Sí, no, pero se llamaba De Stefani. A ver. Bueno, eso se los dejo, se lo pasan después, porque esto lo encontré en casa recién. Te pregunto, Señora. ¿Los que fallecieron por ahogados o por el torpedo que recibieron por los torpedos? Mire, el dato concreto es imposible darlo. Cuando nosotros hicimos el relevamiento
que yo conté hoy, sobre todo por el tema de los desaparecidos, por el tema legal ese, más o menos pudimos determinar, pero con bastante inexactitud, quién había fallecido a bordo y quién había fallecido en la balsa. Pero usted a bordo no sabe si falleció quemado, si falleció porque lo destrozó el torpedo o la causa de lo que fue. El recuento de los fallecidos nosotros recién lo tuvimos cuando llegamos a puerto, o un poquito antes, porque los buques que habían participado en el recuento iban informando a quién habían subido. Pero ese tema es imposible de poder, sobre todo con una población tan grande, de poder determinarlo. Y ahí, en la profundidad, no hay ningún tipo de posibilidad, como las posibilidades terrestres, de que después a futuro, con búsquedas por conocimientos o inspección de ADN, se pueda recuperar. Y la tristeza de la familia de no tener un lugar para llevarle una flor. Es que esa es una de las locuras de la guerra. Esa es una de las locuras de la guerra, señora. No hay otra respuesta. No hay otra respuesta. No. Después que los rescataron, Sí. ¿los licenciaron? ¿Les dieron cuánto tiempo? ¿Tenían que volver? ¿Cómo se manejaba eso? Yo no podía caminar. Y vine a Areco. Y le acompañé a mi vieja a comprar un par de zapatos a la casa de ese. ¿De ese coso? En serio. Y a los 2 días me volví. 2 días. Sí. Me volví porque tenía que volverme. No, con el personal de conscriptos. ¿Por qué no podías caminar? Porque no, la verdad que no. Yo tenía un calzado inadecuado que me provocó algo no grave, pero me provocó como si fuera un pie de trinchera así durante unos días, 20 días. No, quedé chueco, pero por eso, y vine, sí, creo que vine un fin de semana y vinimos a Areco acá y me volví el otro. Sí, no, nosotros continuamos. ¿Quién? Tu vieja. Pero, no, sí, ustedes podrán decir, si los conscriptos se los licenció un mes, no. Con los conscriptos hubo distinto tratamiento, porque, ahora me acuerdo, los conscriptos pertenecían a 2 tandas diferentes. Entonces yo no recuerdo exactamente cómo fue el régimen de licencias o lo que sea, pero se los licenció. Y con el personal, el resto del personal de oficiales y suboficiales se nos redestinó. Sí. Así que... ¿Alguna vez estuvo en las Malvinas en las islas? ¿Antes? Después. Sí, recién recibido. Fuimos a llevar unos chapones de aluminio para hacer la cabecera de la pista en Malvinas. Eso fue en el año 73. 73, sí. Recién recibido. Sí, recién recibido, sí. ¿Y después? ¿A Malvinas? No, yo a Malvinas volví el día 1 de... Yo el día 1 de abril sí volví a Malvinas. Yo no estaba en el Belgrano. Estaba en otra unidad de la Armada. ¿Era Guardia Marina en ese momento? ¿Cuándo? ¿En el 73? Sí. Tengo controlado muy... No, sí, el 1 de abril sí, fui a Malvinas, pero en otra unidad de la Armada. Y después yo tenía mi destino, ya a nosotros nos cambian de destino según corresponda. Mi destino era el crucero Belgrano, así que después que se produjo la toma de Malvinas, yo me bajé en Madrid y me vine a embarcar al crucero, que el crucero zarpó de Puerto Belgrano el 16 de abril. Yo me presenté en el crucero el 13 o el 14. Sí. Pero yo había estado destinado, o sea que no era una cosa novedosa, si no hubiera sido una locura mandar a alguien ahí que no supiera, ¿no es cierto? O que no tuviera más o menos claro el tema, sí. Bueno, miren, como corolario, nadie quiere la guerra, pero desgraciadamente existe. ¿Cómo dijiste que te fuiste de Areco a los 14, 15 años? Sí. Pero vos después volviste a
Areco asiduamente. Sí, mientras vivía en Buenos Aires. Sí, no, Cuando viví más lejos, claro. Yo recuerdo de la... No, sí. Pero a ver, he vivido en... Yo tengo 76 años. Entonces, mira, he vivido en Ushuaia, Bahía Blanca y después en el extranjero varias veces. Así que no. Yo venía cuando estaba destinado en Buenos Aires y en La Plata, sí, ahí venía. Pero si no, después no. Por eso te digo, yo te recuerdo de esa época. No he venido. No, pero Areco no se olvida nunca. No. ¿Alguna pregunta más? Bueno, miren, yo les agradezco mucho. Les saqué unas copias de unos papeles. ¿Ah? Si yo tenía algo. A ver. No, ahí está. No, yo había traído algún otro libro por las dudas, por si había una punta, pero este tema de Malvinas da para mucho. El tema es interesante, cuáles sean los resultados y si se puede, que ya ha pasado bastante tiempo, despojarlo de los prejuicios. O sea, muchas veces yo mismo somos autores de encarar cosas o temas prejuiciosamente y no damos lugar a encontrar una razón más adecuada, ¿no es cierto? Sobre todo, básicamente, en lo que vos preguntabas, que es la toma de decisión, o básicamente en los resultados posteriores, cómo se atendió o cómo no se atendió. Y después me dejo de hablar de gusto. Aquí hubo un reclamo muy importante, pasada la guerra, sobre el tema de los veteranos. El tema de los veteranos fue, no hay ningún veterano, aparte de mío, que soy viejo, pero... Pero no de Malvinas. Claro. Bueno, hubo un reclamo, pero en realidad ese tema se satisfizo en forma dineraria. En todo el mundo ocurre cuando hay conflictos que hay remuneraciones dinerarias, pero es en función del empeño o lo que sea. Pero el criterio que empleó el enemigo y el nuestro fue totalmente diferente. Les vuelvo a relatar. 9 regimientos de Gurkha dejaron de existir. Y después acá hubo una serie de dificultades y de peleas en la interpretación del veteranismo y la interpretación de todo ese tema. Miren, les cuento un caso personal. Los primeros que se logró que fueran subsidiados con una pensión fueron los conscriptos, pero no todos. Hubo diferencias entre la percepción de esa, bueno, el desorden, la inexperiencia, lo que fuera. Después, el personal de cabos y suboficiales, eso se logró como los 4 o 5 años que se los incorporara como veteranos. Yo era oficial de bordo, yo tuve que hacer un juicio. Yo soy veterano desde el año 2001. Bueno, y hay otros casos, como que son veteranos desde hace 3 años. Sí. Personal de la Armada. Pero totalmente. Con carrera, pero que no estuvo en buque de guerra, sino lo habían destinado a un buque mercante. Mire, todos esos episodios ocurren, pero vuelvo a decirle, la inexperiencia y nuestra particular forma de ser colaboran para que el tema no sea equilibrado, porque es inexplicable que a los 43 años no hubiese una vara uniforme para todos. Esa es una realidad, es inexcusable. Si quiere le miento, pero es la realidad. Es la realidad. Le conté mi caso porque no es mi caso particular, sino que fue más o menos... Yo tuve la desgracia que a mí me mandaron a estudiar afuera, entonces cuando había que llenar el requisito de estar, yo no estaba, entonces perdí por no estar y bueno, y después, pero ese tema se hizo. Y no creo que haya sido atendido como corresponde, porque tendría que haber sido, y sobre todo en las jerarquías más bajas, yo creo que tendría que haber existido, más allá de algún empleo estatal y de un subsidio, yo creo que tendría que haber existido una contención y básicamente no tendría que haber existido un desapego
en el cual yo lo que veo que hasta yo me acuerdo de Malvinas el 2 de abril, ¿no? Y entonces mucha gente, y lo digo con profundo cariño y respeto, mucha gente todavía, el que es veterano y el que ha sido conscripto, necesita que todos los días lo miren como que estuvo, ¿eh? Y ese tema es más importante que el bolsillo. ¿En su momento nunca tuvieron un apoyo psicológico? A eso me refiero, pero bueno, mis disculpas por creí que no mentí. Bueno, Hugo. Voy a recuperar. No, bueno, Acá tienen un obsequio para hacer.